Askiri panay. Askiruki pantakinitaki. Askiri panay yatichiri. Panain dia tichiri. Panay yatichiri. Mapit kaltañani. Churujak itiqañaniwa conjugar. Ya vamos a aprender a conjugar, ¿ya? Nairakat kaltañani. Presente continuo. O presente pasado. Mejor. Acá kaltañani, ¿ya? Presente kota kaltañani. A ver, vamos a conjugar con verbo munaña. ¿Qué es munaña? Querer. Querer. Maya. Yo. Monta. ¿Qué está diciendo? Yo Te quiero. quiero. Yo quiero. Ya, Naya monta. Juma. Monta. ¿Quieres? Juma monta. ¿Qué es? Tú quieres. Ya, muy bien. Upa muni. Él quiere. Él quiere. Kiwasa montan. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Humanaka. Humanaka. Ahora aquí. Humanaka monapta. Ustedes Ellos quieren. quieren. ¿Ustedes quieren? Hupanaka. Ustedes Monapta. quieren. Listo. Tiempo presente. Con cualquier verbo pueden conjugar esto. ¿Sí? A ver, intenten con otro verbo. Con coña. Bailar. ¿Ya? Naya tokta. Uma tokta. Upa tokte. Hiwasa toktan. Humanaka tokopta. Hupanaka tokopje. Op. ¿Ok? ¿Algo ya conjugado? Vamos a conjugar. Ya. Naya tokta. Ya, aquí la terminación U, ¿ya? Hupa toko. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, en las dos, a ver, ¿cómo explicamos? En
aquí también faltó, aquí falta la U, ¿ya? Y aquí le falta la U. Lo que quiero decir es que en estos 4 primeros, ¿sí? Quitamos el aña, iña, uña, ¿ya? Ya al verbo, ¿ya? Estas terminaciones quitamos al verbo. ¿Ya? Ahora aquí solamente quitamos el infinitivo ña, estos dos. ¿Ya? En ambos casos, ¿no? Aquí de la misma forma. Me estoy refiriendo a esto, ¿no? ¿Ya? Queda claro, ¿no ven? Amoy ese hayam. Isa, Sí. ¿Ya? ¿Queda claro, presente? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Para que esté muy claro, ustedes en sus cuadernos conjuguen con otro verbo, cualquier verbo, ¿ya? Conjuguen en este momento. ¿Ya? ¿Alguien terminó? ¿Alguien ya terminó? A ver, Ullaram. Naya Huta, Juma Huta, Jupa Hutu o Huti, eso no estoy seguro, Tichiri. Sa Hutan, Humanaka, Hutapta, Hupanaka, Hutapje. Bueno, en ese caso con I, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza U, I, eso ya, Tichiri? Eso todavía tengo. Dependiendo del verbo. Ya no hay nada escrito sobre eso, o sea. No, no hay. Ya, ok. Ahí me dice. Vale, aquí. ¿Alguien más? Yo, ya te chiri. A ver, Ullaram. Buenos días, ya te chiri. Naya paita, juma paita,
Hupapayi, hiwasa paitana, humanaka payapta, hupanaka payapri. Waliki. Mr. Walter. Naya yatichiri. A ver, Ullaram. Naya mangtan. Puma mangtan. Pupa mangki. Iwasa mangtan. Pumanaka mangapta. Pupanaka mangapri. ¿Ya? ¿Alguien más? Janet. Naya yatichiri. Waliki. Nayap itata. Humap itata. Hupa iti. Hiwasa itatan. Humanaka itapta. Humanaka itapji. Yatichiri, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho, compañera, pero Yatichiri parece que salió algo así. Gracias. Yatichiri está silenciado, no se lo escucha. Ah, ya, perdón. Le decía a la compañera que si podía leer los dos primeros nuevamente. Ya. Nayak itatata. Humap itata. Ya. A ver, algo está, alguna pequeña. Itaña, a ver, aquí vamos a ver. Itaña, ¿ya? Entonces, hemos dicho para estos primeros cuatro, quitamos el aña, iña, uña, ¿no ve? En este caso es aña. Entonces, quitamos, ¿no? Entonces, el verbo es esta, de itaña, ¿no? Nayap it, ha. Humap it, ta. Jupa it, en este caso, terminación i. Jupap i, ti. Hiwasap it, tan. ¿Vale, Kit? ¿Así es escrito? Dice yatichiri. Ah, ya. Entonces, tal vez en la pronunciación no está muy bien, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más quiere leer? Naya yatichiri. ¿Ya? Ullaram Hilata. Verbo luraña. ¿Ya? Naya lurta. Jupaluri. Jumalurta. Jupaluri. Hiwasa lurtan. Jupanaka lurapje. Manaka lurapta. ¿Ya? Waliki. Florland. Del verbo guariña. Naya guararita. Juma guararinta. Jupa guararani. Hiwasa guarantam. Jumanaka guarakta. Jupanaka guarakfi. ¿Ya? A ver, ¿qué era en castellano? ¿Qué verbo era? Gritar. Ah, ya. Guarariña. ¿No ve? Quizá. ¿Ya? Naya, guarar, ta. Juma, guarar, ta. Jupa, guara, ri. Hiwasa, guarar, tan. Humanaka, guararip, ta. Jupanaka, guararip, ¿sí? ¿Así es escrito? No, Hannibal, las tres primeras me confunden un poco. Guarata ya. primero y la segunda, como el otro era munta,
y le he puesto guararinta. Ah, ya, pero Y tienen la que seguir tercera, ¿cómo era? la terminación, tienen que seguir, ¿ya? Entonces, esta es la terminación. ¿Ya? La terminación siempre. Aquí es la U o es la I, ¿no ve? Ya, dependiendo del verbo. Aquí la terminación es tan. Aquí es la terminación tam. Y aquí es g. ¿Ya? Estas terminaciones se mantienen, ¿ya? No tienen que cambiar nada. ¿Listo? Ahora, en los verbos hemos dicho los primeros 4, quitamos a estos 4, quitamos el iña, si es iña, si es uña, quitamos el uña, si es aña, quitamos el aña. ¿Eh? En este caso era iña, ¿no? ¿Ya? A estos dos solamente quitamos el infinitivo ña. ¿Ya? Eso es. A ver, ¿qué te empezó a Mone? Naya yatichiri. A ver, Dina, Ullaran. Nayaj yatekta, humaj yatekta, hupaj yateque, hiwasa yatektana, hupanaka yatekapje, humanaka yatekapta. ¿Ya? Humanaka ya te capta, ¿ya? Estamos en presente, ¿ya? Bien, a ver. ¿Quién más quería leer? Naya yatichiri. Richard. Ok. Mistuña. Naya mista. Jupa mista. Jupa misti. Hiwasa mistan. Humanaka mistupta. Hupanaka mistupji. Ya, Walikiu. A ver, ¿alguien más? Naya yatichiri. Ya, González, Rafael. Saraña, Naya sarta. Huma sarta. Hupasari. Hiwasa sartan. Humanaka sarapta. Hupanaka sarapji. Ya, Waliki. ¿Quién más? A ver, Edson. Naya yatichiri. A ver, Naya. Doris. O Antonia primero. Antonia. Bueno, Naya ikta. Naya ikta. Hupa iki. Hiwasa iktan. Humanaka ikipta. Hupanaka ikipji. Ya, este segundo pronombre estaba mal, ¿no? Naya Tokta, Naya, así decía. Ya. Ahora sí, Edson, Ignacio. ya. Pichaña. Naya pista. Juma chata. Jupa pichu. Hiwasa pichtan. Humanaka pichta. Hupanaka pichupje. Ya, a ver, algo. Pichaña. Verbo pichaña, que es barrer, ¿ya? Entonces, para el primero, para los 4 primeros quitamos el aña, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, el aña. Entonces, ¿cómo va a ser? Naya pich ta. Huma pich ta. Hupa pichi con i, ¿ya? Hiwasha pich dan, ¿ya? Ahora, para estos dos primeros solamente quitamos, o los últimos quitamos el ña. Humanaka pichapta. Hupanaka pichapje, ¿ya? Pues normal con la vocal A, ¿ya? Eso creo que, no sé si has escrito bien, pero lo has leído aquí sin la vocal, ¿ya? Doris Mollo. Gracias, Tichiri. Acá Yatichiri, Ullaram Culiacán. con el verbo kirquiña. Ya. Naya kirta. Huma kirta. Upaj kirki. Hiwasa kirktan. Humanaka kirkipta. Upanaka kirkipje. Ya, Waliki Culiacán, Doris. A ver, Orlando Quispe. Anatañismay. Waliki yatichiri. Ullaram, Nata.
Nayaja anatua. Humaja Sí, este. anatawa. Humaja anata. Hupaja anati. Hupaja anati. Hiwasaja anataptan. Humanaka anataptawa. Hupanaka anatapje. Naya. Ya. En algunos has puesto tawa, 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 ¿no? Eso todavía no, ¿ya? Así en forma básica aprenderemos, ¿sí? Entonces, Ya, por ejemplo, Naya, ya, Tichiri, sí creo que me he equivocado. ya. Entonces Naya, necesitamos Naya. todavía, ¿ya? Ya, ¿quitis? Naya, Naya. Leonardo. Sí, Leonardo. Ya, Ullaram Leonardo. Verbo ullaraña. Naya ullarta. Huma ullarta. Hupa ullari. Hiwasa ullartana. Hupanaka ullarapje. Humanaka ullarapta. Hupanaka ullarapje. Ya, vale, que ojilata. Orlando Quispe, ¿ya has leído? Todavía no. Dicen yo, A ver, Bianca, después Rosario, Loza. bueno, yo con Laruña. Naya Larta, Juma Larta, Jupa Lari, Hiwasa Lartan, Humanaka Larupakta, Jupanaka Larupki. Ahí dicen la Ya. pronuncia. Entonces, esto, Lartan, Juma, Larta, ¿no? Jupa, Laru, con I, el caso tuyo, ¿ya? Con Laru. ¿Ya? Ahora aquí la pronunciación, cuando es pronunciación así, que no tiene vocales, solamente van a ser el sonido, ¿ya? Primero la P, después, ¿no ve? Munapta, munap, ¿no ve? Aquí P pronuncia, munapta, ¿ve? Munap, en este caso no hay problema, solamente la P, ¿no? Munapje, en este caso el problema aquí, ¿no? Munapta, ¿no? Solamente el sonido de las letras, ¿ya? Vale, que a ver, Rosario Loza. Con verbo ta'xuña. ¿Ya? Naya ta'xta. Juma ta'xta. Jupa ta'xu. Hiwasa ta'xtan. Jumanaka ta'xupta. Jupanaka ta'xupje. Ok. Empieza igual que yo. Que tempes, Ullaray Monem. Michael Mamani. Yatichiri. Sí. Ullaram. Ya, kalta. Nayar alaña. Nayar alta. Humar alta. Jupa ali. Hiwasa alapta. Humanak alapta. Jupanaka alapje. Waleke, Gilata Michael. Orlando, ¿ya has leído? Todavía no, ¿no ven? Orlando Quispe. Sí, a Tichiri ya leí, pero me he equivocado. Era con Anataña. A ver, lee uno más, tu ejemplo. Nayaj anata. Humaj anata. Hupaj anati. Hiwasa anatan. Humanaka anatapta. Hupanaka anatapje. Waleke, muy bien, Orlando. ¿Qué tempes? Ya. ¿Alguien más? Yatichiri, Sí. una pregunta. Sí, Janet. El verbo mistuña, ¿qué significa? Salir. Vaya, Waleke. ¿Alguien más? ¿Todos ya han leído? El verbo, hace rato, Yatichiri, disculpe, buenos días. El verbo quirquiña, ¿qué es? Quirquiña es moverse, ¿ya? Por ejemplo, cuando bailamos, ¿no? Se dice tocoña, estamos bailando, ¿no? Ajá. Pero quirquiña es un intermedio, digamos, no estamos bailando,
pero estamos moviéndonos, es quirquiña, ¿ya? Gracias. Buenos días. Sí. Quería preguntarle sobre ese, el sufijo del jupa. ¿Por qué cambia la U o la I? Esa cosa quería saber, licenciado. Ah, esto aquí, ¿no? Sí, Ya, no hay una regla específica, depende del verbo nada más, ¿ya? Entonces, en algunos casos la terminación va a ser I, en algunos casos va a ser la U, ¿ya? Entonces, por ejemplo, jupa, muni, ¿no ve? Munaña, ¿no? Ahora, la ruña, ya. Entonces, como regla pongamos así, cuando es I y A, decir iñam, lo puedo escribir, iñam y uñam, perdón, y añam, entonces la terminación va a ser I. Y cuando es el verbo termina solamente en U, es decir, en uñam, entonces la terminación va a ser U. A ver, por ejemplo, muni, munaña, ¿no ve? Mona, ahí está. Entonces, muni, ¿no ve? Y, a ver, otro verbo con I, a ver. Iquiña. Iquiña, ¿no ve? Iki, ¿no ve? Entonces, la I, ¿no ve? Ahora con uña, por ejemplo, aquí está, ¿no? Tocoña. Entonces es uña. Entonces termina en U. ¿Ya? Eso utilizan como regla. ¿Está bien? está bien, gracias, licenciado. Walik. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguien más que quiera leer? No alcanzamos para ver otros, ¿no? A ver, esto más afinaremos bien. Ya, Tichiri. Sí, claro. Quería, claro, ya sé ya eso de los verbos que, hay que ponerla ahí, pero, por ejemplo, Iquiña tiene tu I, se deja con su I, no en todo caso. No, en todo se quita el iña, como hemos explicado. Ajá, sí, sino que como, el Iña, ya que sí, yo me acuerdo. ¿Ya? Entonces los cuatro quitamos, ¿no? Entonces, claro, en este caso va a estar con I mismo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, escribamos otro más. Tenemos algunos minutos más. Yatichiri, una consulta. Yo Sí, conjugué el verbo mancaña. ya. Entonces me queda la duda cuando digo, bueno, yo he puesto Naya Mankta, Juma Mankta, Jupa Manke, Jiwasa, en Jiwasa Mankata. Ya, interesante. A ver, vamos a poner. Mancaña, ya. Naya, Manta. ¿Sí? Juma, Mata. Iwasa, Jupa falta, ¿no? Manke. Manque. Iwasa, Tan. Luego viene Humanaka. Manaka. Apta. Up. Hupanaka. Apje. Ya.
Cumple la regla, ¿no ve? ¿Cuál era tu dificultad? En Hiwasa. Hiwasaman tan, ¿no? La terminación es tan, ¿no ve? Tan. Los 4 hemos dicho quitamos el aña, iña, uña, ¿no ve? Ajá. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Ya? No hay ninguna dificultad, es lo mismo. Ya, entonces ahora veamos lo que es el presente continuo, ¿ya? Hemos visto pasado, ahora presente continuo. Oh, perdón, hemos visto presente, ahora presente continuo. Naya, a ver, con manqta, a ver, Naya, manq. Ahora esto es man, ask. Ahora tenemos esto más. Esto hace que sea presente continuo, ¿ya? ¿Ya? Huma, man, ask, ta. Hupa, man, as, ki. Hupa, hiwasa, man, as, tan. Hiwasa, humanaka, man, asita. Hiwasa, man, asita. Aquí con jamás, ¿ya? La terminación. Humanaka, asita, ham. Humanaka, hupanaka. Man, que ya, entonces aquí es presente continuo, es como el gerundio, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo traduciríamos? A ver, ¿quién puede traducir esto? Yo estoy comiendo. Tú Ya estás comiendo. estoy, exactamente, ¿no? Por eso es presente continuo, ¿sí? Es presente y la acción continúa, ¿no ve? En cambio, el otro es presente, nada más, ¿no? Aquí la acción continúa. Yo estoy comiendo, tú estás comiendo, él está comiendo, nosotros estamos comiendo, ustedes están comiendo, ellos están comiendo, ¿lo ven? Entonces, están. Entonces, eso es, ¿no? Ahora aquí hemos conjugado con el verbo mancaña, ¿no? Que es comer, ¿no ven? Ahora, para conjugar, solamente hemos quitado el infinitivo ña en todos, ¿no ven? Manca, 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 manca. Para todos solamente quitamos el infinitivo ña. ¿Está bien, no ve? ¿Ya? Ahora, en los 4 primeros, aquí, después del verbo, hemos aumentado este S y K. ¿Ve? ¿Sí? Nada más, ¿no ve? Mancasta, mancasta, mancaski, mancask, ¿ah? SK. ¿Ya? Ahora la terminación general se termina así, ¿no? Ja, 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 en los 4 plurales, ¿sí? ¿Ya? Después la terminación aquí sigue siendo lo mismo, ¿no? Ta, ta, i o u, tan. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, en los 2 últimos, ¿no? Terminaba aquí, ¿no ve?
Esto era la terminación, ¿no ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces hemos aumentado el zip. ¿Ya? Humanaka manca zip. En este caso era en terminación. Ah, está bien. Hemos cambiado, ¿no? A ver, vamos a comparar para que estén bien claro. Humanaka así era la terminación, ¿no ven? Presente, ¿no? Manqaqta. Entonces, de la misma forma aquí hasta aquí, esto era la terminación, ¿no ven? Manqaqta. Esto era la terminación, ¿sí? Ahora la terminación cambia, ¿no ven? Entonces, aparte de agregar el zip, ¿sí? Zip. Ya, entonces este pja se convierte en zip y la terminación ta. ¿Ya? Entonces va a ser la terminación siempre así, con cualquier otro verbo, ¿ya? La terminación. Ahora, de la misma forma aquí, ¿no? Entonces era, por ejemplo, hupanakaman asipki, ¿no ve? O mankapje, ¿no? Así era, ¿no? Entonces terminación i. Entonces aquí la terminación también va a cambiar por esto, ¿ya? Entonces, solamente mantengan las terminaciones y con cualquier verbo van a poder conjugar, ¿ya? A ver, vamos a ver con otro verbo. A ver, ¿qué verbo puede ser? Jariciña. Jariciña, ¿ya? Que es lavarse, ¿ya? Naya, por ejemplo, aquí voy a escribir jariciña. Jariciña. Entonces, hemos dicho solamente quitamos el infinitivo ña, ¿no ven? Entonces, naya, jaris. No, en este caso va a ser el ima, ¿no? Jarista. Ah, no, está bien. Naya harisiskta. Huma harisiskta. Hupa harisiski. Humanaka hiwasa harisisiptamja. Humanaka harisisiptaja. Hupanaka harisisipkija, ¿no? Entonces cumple la regla, ¿ya? Entonces con cualquier otro verbo pueden conjugar solamente quitando el infinitivo ña, ¿ya? Si quieren en este momento conjuguen, para la siguiente clase vamos a empezar leyendo sus ejemplos, ¿ya? Walikiti, ¿alguna consulta? Muy bien. Escriban sus ejemplos. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Hikisinkam taqini, waliki parapata. Vale, ya tichiri. Hikisinkam.